Bien, y recibimos ahora a Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterios Trabajadores de la Educación Pública para hablar quizás del tema más relevante o uno de los temas más relevantes, y vamos a ser justos también porque hay otros en ese orden de prioridad, pero este es fundamental, tiene que ver con la educación. ¿Y qué está pasando en esta campaña cuando quedan muy pocos días para las elecciones del 27 de octubre con este tema? Bienvenida, Elvia. Muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí, como siempre. El gusto es mío, como siempre. Educación está en la campaña, educación está en las plataformas de los distintos partidos políticos, en sus programas de gobierno. Y educación aparece siempre. Aparece como botín electoral. Aparece en cada campaña, aparece el tema educación. Y algunos de los partidos dan sus visiones a nuestro gusto o a nuestro entender muy someramente. Algún otro hace algún otro tipo de propuesta. Pero intentan, algunos por lo menos, el cambio de lo que hoy está. Algo que para nosotros es fundamental y es el tema de la participación. Se ha hablado durante años de participación, cultura de la participación, tenemos una ley de educación que habla de participación, está en la ley lo que es la participación. Y algo que para nosotros los trabajadores de la educación fue un logro, tal vez no todo lo que nosotros deseamos y queremos, pero sí algo fundamental, y es la participación de los docentes en el gobierno de la educación, por decir de alguna manera. Codicen sabemos que está integrado por 5 consejeros, 2 de los cuales, a partir del año 2010, son representantes de los docentes. En los distintos desconcentrados hay uno de 3. Aquí podemos plantear 2 cosas. El planteo de el Partido Colorado, donde claramente plantea la continuidad de los representantes de los trabajadores en la educación con algunos cambios. Y ahí es donde decimos sobrevuela algunos cambios, sin profundizar en cuáles. Otros, como el Partido Nacional, que claramente dice no más representantes de los trabajadores en el gobierno de la educación. Y algunos argumentos que se dan y se escuchan en discursos es que los trabajadores de la educación somos los que obstaculizamos cambios en relación al progreso en cuanto a educación. Ahora, para nosotros es menospreciar la inteligencia de los ciudadanos, del uruguayo. Creer que 2 en 5 integrantes de un consejo, como el Consejo Directivo Central, 2 en 5 pueden obstaculizar algo, no, simplemente es algo matemático. Sí. 1 en 3 podría obstaculizar, no. Entonces dirán, entonces ¿por qué hacen tanto hincapié los trabajadores y las organizaciones sindicales con respecto a la representación? Y son los pies sobre la tierra, decimos nosotros. Ahora, Elvia, en caso, esa regla matemática expresada sí está clarísima, pero en caso de que efectivamente sí se opusieran a los cambios, ¿por qué habrían de oponerse y a qué cambios? En cuanto a los sindicatos, sí. A nosotros, y es lo que quería manifestar cuando dije somos los pies sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es el vínculo que tienen los consejeros y el gobierno de la educación con las aulas, con lo que está pasando realmente en las aulas. Que nosotros como trabajadores de la educación tenemos la verdad, no la tenemos, pero sí tenemos la experiencia. Si estamos dentro de las aulas, si estamos en contacto permanente con las familias de nuestros niños, si estamos en contacto permanente con los niños y sus aprendizajes, estamos en contacto permanente con los centros educativos y su organización. O sea, ¿por qué no querer ese vínculo? ¿Por qué cortar ese vínculo? Digo, esta es una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué señalar a los sindicatos como que nos oponemos a progresos o a evolución cuando somos los que proponemos desde nuestro lugar, proponemos, no decidimos, ni queremos decidir, pero sí proponer. ¿Queremos incidir? Claramente que queremos incidir.
Claro. Para hablar de educación, de la enseñanza en esta campaña, primero habría que hacer un diagnóstico. Y muchos partidos políticos parten de un diagnóstico donde la educación está hecha, por emplear un adjetivo que la califique, un desastre. Sí, efectivamente hemos escuchado y lamentablemente escuchamos eso. Porque hablar de educación, y claro, tenemos muy pocos minutos, hay que enfocarse en qué aspecto de la educación queremos profundizar. Y algunos deciden tomar el aspecto de resultados educativos. Y está bien, si así se decide. Otros tomar el aspecto de cuando el niño ingresa a la escuela. Ahora, nosotros pensamos un poquito más allá y decimos, la educación del ser humano, la educación de los niños, empieza cuando empiezan en la escuela, cuando ingresa el niño en la escuela, ya sea de 5, de 4, de 3 años. ¿Es ahí donde empieza? ¿O empieza mucho antes? Entonces, también esto le decimos a los distintos partidos políticos y a sus programas de gobierno, pensar qué aspectos inciden en la educación del ser humano y determinan los aprendizajes en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en los adolescentes durante toda su vida. ¿Qué aspectos? ¿Empiezan cuando entran a la escuela o empiezan antes cuando son concebidos? O mucho antes relacionado a salud, alimentación, a embarazos adolescentes o no. Digo, hay una cuestión cuando pensamos en educación que hay que decir ¿qué miro? ¿Dónde estoy mirando? Elijo qué mirar. Pero hay dimensiones que no pueden quedar por fuera, que son qué ocasionan ese aspecto que queremos mirar. Si miro resultados, digo, bueno, muy bien, ¿qué influyen esos resultados? Las desigualdades de origen no influyen, para nosotros sí, influyen y mucho, y no es para nosotros, es para cualquiera que pueda ver y pensar la educación en un conjunto, debería estar viendo que este aspecto es un aspecto que incide mucho y es la desigualdad de origen de los chiquilines. Ese diagnóstico no está cerrado todavía, para nada. Y lo que pasa es que si vemos como atomizados los temas y vemos las cosas por separado, así no podemos hablar de educación. Entonces, claramente, si tomamos una de las variables, podemos decir, es un desastre la educación. O podemos decir, tenemos chiquilines saliendo de las fronteras del país a presentar sus proyectos que ellos mismos crearon. O podemos decir, tenemos un porcentaje altísimo de estudiantes universitarios que son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, depende de dónde me paro, es donde voy a hablar de educación. Ahora, es por lo menos irresponsable hacerlo sin una visión de conjunto. Y al futuro gobierno de nuestro país sería bueno que pensara en que la educación debe ser tomada en cuenta a un nivel mucho más macro, donde cada una de las variables de incidencia tenga que ser tomada en cuenta para luego entonces sí ver qué aspectos se va a evaluar o se va a poner el énfasis. Exacto, a ver en cuáles de los aspectos. Claro. Pero es fundamental. Y ese tipo de políticas que se decidan llevar adelante, no solo con una mirada macra y de arriba, sino con una relación y correlación entre ellas. Claro. Si no, difícilmente podemos estar hablando de educación, porque no es que no nos alcanzan los 15 minutos, es que no nos alcanza la vida para hablar de educación. Ahora, en el marco de la campaña también, no lo es todo, pero es un tema relevante el vinculado al presupuesto para la educación, del que tanto se ha venido hablando. Y allí, ¿dónde ves tú las diferencias, básicamente? ¿Dónde están los vínculos? ¿Qué se vincula a un presupuesto? Ahí está. Ese es el tema, porque tenés todas las variables que podés, de muy buena fe, cualquiera de los partidos y cualquiera de los programas de los partidos, indudablemente de buena fe plantean, nos parece que el camino va por acá. Bueno, falta, para que ese camino se dé, falta su correlación presupuestal. No es diciendo que vamos
no vamos a llenar las vacantes de los empleados públicos, pensando en que la educación pública del Uruguay es un porcentaje, más de un 80% de los niños, jóvenes y adultos van a la educación pública en el Uruguay. Entonces no es pensando por ahí en términos de recorte o en términos tan chiquitos, hay que pensarlo en términos macros, en términos amplios. Si yo quiero o queremos que nuestro país tenga ciudadanos educados, que puedan tener las mismas oportunidades de aprendizaje, son sujetos de derecho, y eso no está en discusión. Por supuesto. Son sujetos de derecho. Bueno, quiero esto, entonces ahí después hago un presupuesto. La Federación Uruguaya de Magisterio le acercó en el evento que tuvimos hace pocos días, a cada uno de los candidatos o representantes de los mismos que estuvieron presentes, un documento, y en alguna línea de ese documento decíamos el presupuesto que la educación necesita. Y es eso, claro, el que la educación necesita para un país que quiera tener a todos los niños y niñas en el sistema educativo, que mirado desde sus orígenes, esas desigualdades, tengan una política que las contempla, que también tiene que ver con educación y condiciona el futuro de la educación de cada uno. O sea, tiene que haber un presupuesto que se ajuste a una educación de calidad. Que sea para todos la misma, no es que sea para todos la misma, sino la que cada uno necesita para poder desarrollarse. Capaz que dicho así dirán que utopía o que... No, es que de otra forma es muy difícil que cada 4 o 5 años no estemos otra vez pensando en borrar lo que hizo el otro para plantear cosas nuevas. Sobre todo porque además la matrícula ha tenido un crecimiento muy importante, porque inicial que no existía antes también, porque está la UTEC, porque está la UTU, porque la matrícula universitaria también ha crecido notoriamente, en secundaria también, por supuesto, y si además algún candidato, y con buen criterio, ¿no? Piensa crear nuevos centros educativos, solos no se van a poder atender. Pero es impensable que ahora que la educación uruguaya, la educación pública uruguaya, ha tenido esta expansión, ha intentado salir de esta macrocefalia montevideana, con respeto pero de centralismo de país que tenemos, y se ha extendido hacia el centro del país, hacia otros lugares. Retroceder en lo que hemos avanzado sería justamente eso, un retroceso lamentable para nuestro país. Y eso, tú lo dijiste y acuerdo con eso, solo no se hace. La expansión de la matrícula a nivel inicial tiene que cubrirse con funcionarios que atiendan no solo el aspecto didáctico y educativo de los niños, pero que atienda la limpieza de los locales. Tenemos los comedores en las escuelas y en los jardines de infantes también, y hay que atenderlo. El comedor surge en las escuelas como, hace ya varios años, como para suplir una necesidad social. Bueno, hoy no está tan presente en todos lados, ni generalizado con ese fin. Está con un fin educativo, porque está dentro de una institución educativa. Para eso también se precisan recursos, porque hay quien tiene que cocinar, hay quien tiene que gestionar ese servicio, y que es impensable que eso no esté dentro presupuestalmente pensado dentro de ese presupuesto educativo. Nos quedan los minutos finales, pero te quería consultar qué viabilidad entendés tú, también de cara ya, digamos, a la post-campaña, post-27 de octubre, puede tener un acuerdo nacional en materia educativa, a nivel político, con una pata fundamental, en este caso, de los trabajadores de la educación, ¿no? ¿Te sonreíste? Pero... Me sonreí porque un acuerdo nacional de ese tipo tiene que estar fuera de campaña. No puede ser algo analizado y discutido dentro de la campaña. Hoy aún estamos dentro de la campaña. O sea, es muy difícil pensar en acuerdos que sean desprovistos de lo electoral. Claro, nosotros...
estamos ajenos, además como ciudadanos, como organización sindical, digo, nosotros tenemos nuestras posiciones y nuestras posturas, pero lo que sí nos parece que de haber algo nunca puede ser sin los docentes o sin los trabajadores de la educación, nunca, porque hecho de esa forma quedaría en algo que no voy a deslegitimar, porque debe ser muy legítimo, un ámbito académico, un ámbito de experticias, un ámbito inclusive político, pero los docentes también somos seres políticos. Claro, por supuesto. O sea que no deberíamos no estar. Sí, sí, bueno, queda mucho por delante todavía, me imagino, y ya dejando de lado el tema del acuerdo puntualmente educativo, que el próximo año habrá que discutir el nuevo presupuesto, con un parlamento nuevo, además, que vaya a saber uno cómo va a quedar conformado. Así que veremos qué pasa con todo esto. Gracias, Silvia, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Amigas, amigos, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con otra invitada aquí en Encuentro Central.